Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a analizar una fuente que parte de una pregunta que creo todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Y qué? O sea, ¿por qué debería importarnos hoy lo que hizo un grupo de personas hace 400 años? Y para eso usa un caso de estudio que todos conocemos, los peregrinos y el Día de Acción de Gracias. Exacto. Y de entrada el texto critica algo muy común, que es cómo usamos la historia, casi como un arsenal. ¿Un arsenal? Ujú. ¿A qué te refieres? Sí, a que tomamos a figuras como los peregrinos y las convertimos en símbolos para justificar nuestras propias agendas, ¿no? Las usamos como armas en los debates de hoy. Ya veo. Lo que nos lleva a la idea central del texto, que es que hay una diferencia gigante entre estudiar sobre el pasado y de verdad intentar aprender del pasado. La historia providencial. Historia providencial. Suena complejo. Es la idea de que podemos, como si fuéramos detectives, trazar el plan exacto de Dios a través de la historia. Y la alternativa que propone es algo que llama reflexión moral. Perfecto. Entonces, vamos a desglosar eso. Metámonos de lleno. Dale. El texto arranca con una idea que me pareció muy acertada. Esta tendencia que tenemos de ver toda la historia como una gran preparación para nosotros, para el presente. Sí, totalmente. De hecho, usa una caricatura de Calvin y Hobbes que es buenísima. Ah, sí la recuerdo. Calvin le dice a su tigre, muy serio, que toda la historia hasta este momento se ha dedicado a preparar el mundo para mi presencia. Es genial porque es un niño, pero da un poco de miedo pensar que, como sociedad, a veces hacemos lo mismo. Vemos a los peregrinos como nuestros fundadores honorarios, como si su único propósito hubiera sido crear las bases de lo que somos hoy. Precisamente. Y ese es el primer paso para caer en lo que el texto llama el enfoque providencial. ¿Qué es esta idea de que la tarea del historiador es encontrar el plan de Dios? No. Exacto. Trazar el plan específico de Dios a lo largo del tiempo. Ver la historia como, literalmente, su historia. History. Entiendo. Y a primera vista, para alguien de fe, podría sonar como un enfoque muy devoto, ¿no? Poner a Dios en el centro. Lo parece, pero el autor argumenta que tiene dos fallas profundas, enormes. La primera es que, en la práctica, es un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque si la providencia de Dios es absoluta, la explicación para cualquier evento, una batalla, una sequía, lo que sea, se reduce a la misma frase. Dios lo quiso así. Claro, los exámenes de historia serían facilísimos, Serían muy fáciles. pero no aprenderíamos nada. Anularía por completo el trabajo de analizar las causas, las decisiones humanas, la economía. Exacto. Y la segunda falla, que es más de fondo, es que es un acto de soberbia, de presunción. Soberbia. Sí, es asumir que nosotros, desde nuestro lugarcito en el tiempo, podemos conocer la mente de Dios y saber su plan detallado para, no sé, el viaje del Mayflower, cuando la propia Biblia advierte que sus caminos no son nuestros caminos. O sea que el punto no es negar que Dios actúa en la historia. Para nada. Se trata más bien de una cuestión de humildad, de admitir que no tenemos la capacidad de decir, sé exactamente por qué Dios permitió esto. Le diste al clavo. De hecho, el texto presenta al gobernador de los peregrinos, a William Bradford, como un modelo de esta humildad. Sí, él mismo. Sí, él estaba convencidísimo de la soberanía de Dios, pero era increíblemente reticente, muy cuidadoso a la hora de afirmar por qué pasaban las cosas. Y eso se ve en cómo escribía. Se ve en su lenguaje. La fuente destaca que Bradford usaba constantemente palabras como quizás o tal vez. Cuando especulaba sobre los motivos de Dios, nunca daba una respuesta definitiva. Qué interesante. Ese quizás es la clave. El texto lo llama la necesaria reticencia de la fe. Para Bradford, la providencia era una fuente de consuelo, de fortaleza, pero no una herramienta de explicación histórica. De acuerdo, queda claro. El enfoque providencial es una trampa. Pero si lo dejamos de lado, ¿cómo aprendemos lecciones morales? ¿Cómo evitamos que la historia sea solo una colección de datos? Muy buena pregunta. Y aquí es donde la discusión se pone realmente interesante, porque se introduce la diferencia entre juicio moral y reflexión moral. A ver, explícame esa diferencia. Parecen similares. Parecen, pero son casi opuestas. El juicio moral es un ejercicio hacia afuera.
Es mirar al pasado desde nuestro pedestal del siglo XXI y actuar como un juez. Repartir etiquetas. Justo. Buenos, malos, héroes, villanos. Es muy fácil ponerle la etiqueta de ignorante a alguien del pasado y seguir de largo, sintiéndonos muy bien con nosotros mismos. Ah, ya entiendo. Es como ver una película vieja y tuitear qué problemático para ganar puntos hoy, en lugar de sentarse a entender por qué se hizo así en ese momento. Qué buena analogía. Es exactamente eso. El juicio moral cierra la conversación. Y la reflexión moral, La reflexión moral es introspectiva. Es un ejercicio de humildad. Es acercarse al pasado para tener, y cito al autor, una conversación con los muertos. me encanta esa frase. Implica un diálogo, no un monólogo donde solo nosotros hablamos. Exacto. El objetivo no es emitir un veredicto sobre ellos. Es permitir que sus vidas, con lo bueno y lo malo, desafíen nuestras propias ideas. Es dejar que el pasado, como dice el texto, ponga a prueba nuestras propias vidas. La pregunta cambia de ¿eran ellos buenos? A ¿qué puedo aprender de mí misma al estudiarlos a ellos? Precisamente. Ok, la teoría me queda clara. Ahora, llevémoslo a la práctica. ¿Cómo aplicamos esta reflexión moral a los peregrinos? Si dejamos de usarlos como un símbolo, ¿qué lecciones sacamos? Bueno, el texto destaca varias áreas, como capas de aprendizaje. Las dos primeras son bastante positivas. Primero, su historia es profundamente inspiradora. Ok, La resistencia, el valor, la esperanza que tenían frente a dificultades que ni nos imaginamos. No venían de la nada, estaban ancladas en su fe en un Dios soberano y en su esperanza de un hogar celestial. entiendo lo de inspiradores, pero el texto también dice que son alentadores, y eso me suena parecido. ¿No es lo mismo? Es una excelente pregunta. Se refiere a algo distinto y para mí más útil. Son alentadores porque no eran superhéroes de la fe. No eran figuras perfectas. ¿Eran humanos? Eran personas comunes, llenas de defectos. Discutían entre ellos, luchaban con la duda, sentían la tentación de la codicia. ¿Y cómo sabemos tanto de sus fallas? Porque su propio líder, William Bradford, se aseguró de documentarlas. Él no quería pintar un retrato idealizado. Creía que mostrar sus debilidades en realidad le daba más gloria a Dios. Porque demostraba que era la fuerza de Dios la que lo sostenía, no su propia perfección. Justo eso. Y para nosotros es muy alentador. Nos muestra que gente imperfecta, como nosotros, puede ser usada para cosas extraordinarias. Tiene todo el sentido. Pero la reflexión no puede ser solo positiva. El texto dice que su historia también es desafiante y acusadora. Aquí es donde se pone incómodo, ¿verdad? Correcto. Aquí es donde la conversación con los muertos empieza a cuestionarnos. El tercer punto es que nos desafían sobre el mismo Día de Acción de Gracias. Un momento. ¿Cómo que nos desafían? Si ellos son, bueno, son los protagonistas de la historia, ¿qué les molestaría de nuestro pavo y nuestro partido? Pues según el autor, estarían absolutamente horrorizados, ¿Horrorizados? ¿Por qué? por una razón puramente teológica. Ellos creían firmemente que solo Dios podía instituir días sagrados religiosos de forma anual. Tenían días de acción de gracias, sí, pero eran eventos espontáneos, convocados por la iglesia local para agradecer por algo específico, como una buena cosecha. Vaya. Entonces, la idea de que el Estado, el gobierno, establezca un feriado religioso anual, Les parecería una usurpación de la autoridad de Dios, un absurdo, y temerían que se convirtiera en un ritual vacío dominado por el consumismo. lo que en gran parte ha pasado. Lamentablemente sí. El texto sugiere que una forma más auténtica de honrarlos sería celebrar acciones de gracias espontáneas a lo largo del año. Eso sí que cambia la perspectiva. Es un desafío directo. ¿Y el cuarto? El cuarto desafío es sobre el individualismo. Ah, otro tema muy actual. Totalmente. La cosmovisión de los peregrinos estaba centrada en la comunidad, la familia, la iglesia, el pueblo. El bien común siempre estaba por encima del deseo individual. Y esto choca de frente con nuestra cultura moderna, donde la autorrealización, encontrarse a uno mismo, es la meta más alta. Nos lanzan una pregunta muy incómoda. ¿Y si el propósito de la vida no es la realización personal, sino nuestro rol dentro de una comunidad? Esa es la pregunta. Sacude los cimientos de cómo vemos el mundo. Y creo que quedaba un último punto.
algo sobre nuestra relación con lo material. Sí, el desafío final es sobre la mundanalidad. Ellos se veían a sí mismos literalmente como peregrinos. Tenían una conciencia constante de que este mundo no era su hogar definitivo. Que estaban de paso. Exacto. Y esta perspectiva, según el texto, nos golpea en la cara con lo cómodos y apegados que nos hemos vuelto a este mundo, a nuestras cosas, a nuestro confort. Y no es solo que ellos fueran pobres y nosotros ricos, ¿cierto? Es algo más profundo. Mucho más profundo. Lo más aleccionador no es su pobreza, es la intensidad de su esperanza en el cielo. La fuente cita a C.S. Lewis, que decía que los cristianos que más pensaban en el mundo venidero eran los que más bien hacían en este. Porque los liberaba. Los liberaba de la tiranía del presente, los hacía más valientes, más generosos. Entonces, si unimos todo, este enfoque de reflexión moral, lo que hace es transformar la historia en una especie de espejo. Exacto. Al estudiarlos a ellos con sus ideas y sus fallas, terminamos viéndonos a nosotros mismos con más claridad. Nuestro individualismo, nuestro materialismo. Precisamente. Y la conclusión del texto es que este tipo de estudio histórico debe llevarnos a dos cosas. La primera es la humildad. Al darnos cuenta de nuestros propios puntos ciegos. Y de nuestro egoísmo, ¿sí? Y la segunda es algo que el texto llama doxología. Doxología. Esa es una palabra que no se oye todos los días. No, es un poco académica, pero la idea es simple. Significa alabanza o dar gloria. ¿Y cómo se conecta con la historia? El punto es que al ver las fallas del pasado y reconocer las nuestras, la conclusión no es la desesperación. Es un sentido de gratitud y alabanza por la gracia que todos necesitamos. La historia se convierte en una disciplina espiritual. Se convierte en una herramienta de autoconocimiento. Dejamos de usar el pasado para confirmar lo geniales que somos y empezamos a dejar que nos cuestione, que nos incomode. Y que nos enseñe. Y que nos enseñe. Esa es la esencia. Distorsionamos la historia de los peregrinos para que encaje en nuestra narrativa, ¿no? Convertimos su tierra prometida, que para ellos era el cielo, en una metáfora del futuro de una nación. Ajá. Y esto me lleva a preguntarme, ¿qué otras historias, personales o colectivas, hemos editado para sentirnos más cómodos? Y sobre todo, ¿qué verdades profundas y desafiantes nos estamos perdiendo por culpa de esas ediciones?